Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la reseña, el unboxing. De aquí tengo el computador portátil Dell de 15.6 pulgadas, por tanto es un Dell Inspiron 15 3501, el cual pues vamos a mirar qué viene incluido en la caja, vamos a mirar sus lados, vamos a mirar sus características de hardware, vamos a hablar sobre el tipo de procesador que es compatible con este equipo, sobre memoria RAM, almacenamiento, vamos a probar sus altavoces, vamos a probar su temperatura, también vamos a probar su webcam, su micrófono y entre otras cosas pues que ya están acostumbrados a ver en el canal. Entonces, si estás interesado en ver todo esto, quédate en este video. Bueno, entonces primero vamos a mirar qué hay dentro de la caja. Entonces, bueno, levantamos aquí este seguro, bajamos por aquí y retiramos aquí en esta parte el equipo, que está con esta protección que es como de cartón reciclable. Por aquí tenemos unos documentos que ahora los vamos a mirar con más detenimiento. Y por el lado de acá tenemos un compartimento que está el adaptador de corriente y el cable de poder, que también ahora los vamos a mirar más de cerca. Y dentro de la caja pues ya no tenemos nada más, como se pueden dar cuenta, y está el otro cartón que protege el equipo. De todo lo que sacamos de la caja, primero que todo vamos con la documentación. Por aquí primero que todo tenemos el documento que dice información reglamentaria de seguridad y garantía. Aquí es donde podemos encontrar cuándo aplica la garantía, qué tenemos que tener en cuenta para la garantía. Está en idioma español e inglés, y por ahí también encontramos sus teléfonos a nivel de Latinoamérica, de Estados Unidos si quieren. Y pues ahí siempre es donde yo les recomiendo que para que aplique la garantía es bueno que nosotros guardemos su caja en buen estado, con los empaques, la bolsa plástica del equipo, los cartones reciclables, estos documentos, todo para que si de pronto nosotros tenemos un defecto de fabricación, nos podemos comunicar a esos teléfonos que están aquí, y si nosotros guardamos todo en buen estado, seguramente que nos van a hacer más caso y nos van a poder colaborar más fácilmente. Entonces esa es la parte de este documento. Después tenemos como una especie de inicio rápido, un manual que nos indica pues que tenemos que conectar el equipo, encenderlo. Y por acá está, bueno, el soporte para Windows, para Ubuntu, y bueno, por acá hay otras opciones que, bueno, que sus partes, entre otras, bueno, coloquémoslo de esta manera, sus partes. De todas maneras, todo esto con más especificaciones los vamos a mirar en este video. Y por último, por acá tenemos un documento donde nos obsequian una licencia del antivirus McAfee para 3 dispositivos, ya sean 3 computadores, ya pueden ser también smartphones o tablets, y también incluso está para los sistemas operativos Windows, Ubuntu, para Mac también está por acá, y para Android. Entonces aquí está el código, uno lo instala, descarga, me imagino, el software, y con este código podemos activar esa licencia. Aquí dice que la asignatura es de 15 meses. Por aquí tenemos el cable de poder que está dentro de esta bolsa plástica. Por aquí yo ya la abrí para poder sacar el cable fácilmente. Y nos podemos dar cuenta que es un cable de buena calidad, es tipo trébol, plano. Por aquí está la conexión al adaptador de corriente, y por acá tenemos la conexión a la toma de la pared, que pues viene con su fase, su neutro, su polo a tierra, y este cable tiene una medida de 90 centímetros. Por aquí tenemos el adaptador de corriente, que también está dentro de esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de aquí y nos damos cuenta que es de color negro, rectangular, pequeño. El peso de este adaptador de corriente es de 62.1 gramos. Por aquí tenemos las especificaciones de este adaptador de corriente, que pues por lo general nos dice que es de 19.5 voltios a 2.31 amperios para un consumo máximo de 45 vatios. Por aquí trae unas pepitas, se podría decir, para que cuando el adaptador de corriente esté en la superficie pues no tenga esto un contacto directo con la mesa, para que no haya un desgaste y se borre esta parte. En la parte de acá nos podemos dar cuenta que tiene el logo de Dell, y aquí en esta parte también tenemos un LED indicador que se enciende cuando nosotros conectamos el cable de poder en este adaptador, que pues por aquí está la entrada. Seguimos por acá en el adaptador y tenemos aquí esta goma para evitar de que el cable se parta con el movimiento.
también nos damos cuenta que este cable es de buena construcción física, es grueso. Por aquí tenemos el núcleo de ferrita en el cable. Por acá también nos damos cuenta que viene con esta correa tipo velcro para ajustar el cable, así como lo podemos mirar. Y por aquí les indico la punta, que es tipo barril. La medida de esta punta es de 4.5 milímetros por 3 milímetros. Y también les comento que el largo de este cable es de 1 metro con 80 centímetros. Por aquí ya tenemos el computador que está envuelto en esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de ahí. Y listo, por aquí ya tenemos el equipo fuera de su bolsa plástica. Primero que todo les comento el material, que es en pasta o plástico con grabado granulado en esta parte, es fino. Por aquí tenemos el logo de Dell en el medio. En los colores para este equipo, Dell tiene varios de ellos. Entre esos, por ejemplo, tenemos los que él llama menta suave, azul cantera, copo de nieve mate, y en esta ocasión ellos le dicen que es el detalle en negro, pero yo lo veo más como gris. También les voy a hablar sobre sus medidas. Por ejemplo, de ancho hacia acá tenemos 36.39 centímetros o 14.33 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 24.9 centímetros o 9.8 pulgadas. De alto en el frente, que viene a ser esta parte de aquí, tiene 1.8 centímetros o 0.71 pulgadas. Y de alto en la parte de atrás, que viene a ser acá, es de 1.99 centímetros o 0.78 pulgadas. En el peso tenemos 1.83 kilogramos o 4.04 libras, aunque ya saben que ese peso puede variar, pues depende de lo que tenga por dentro, ya es decir, disco duro, memoria RAM, unidades de estado sólido, más que todo depende de eso. Internamente posee una batería principal que es de 3 celdas a 42 vatios hora. Según Dell, para cargar esta batería de 0 hasta el 100% podría demorarse hasta 4 horas. Y en la duración del equipo ya saben que eso más depende del funcionamiento que le demos al equipo, también de sus configuraciones de energía, del brillo de la pantalla, más que todo eso, en qué se trabaje. Ahora les voy a hablar de con qué procesadores este equipo es compatible, o sea, con cuáles procesadores podemos conseguir este equipo. Los voy a nombrar todos de manera básica. Si ustedes ya quieren saber el funcionamiento de uno, pues ya tocaría de investigar por otro lado. Entonces, este equipo puede venir con el procesador Intel Core i3-1115G4, que puede subir hasta 4.1 GHz. Tiene 2 núcleos, 4 hilos con gráficas de Intel UHD. Ese procesador es el que tiene este equipo que estamos viendo en este momento. Pero como les comento, podemos encontrarlo con varios procesadores. Entre esos también está el Intel Core i5-1135G7, que puede subir hasta 4.2 GHz con 4 núcleos, 8 hilos y con gráficas de Intel Iris Xe. Y también lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i7-1165G7, que puede subir hasta 4.7 GHz con 4 núcleos, 8 hilos y con gráficas de Intel Iris Xe. Por tanto, este equipo es compatible con los procesadores de la 11ª generación. En la memoria RAM detectamos que es una DDR4-2666 de 4 GB en uno de sus slots, porque este equipo tiene 2 slots. Ya en cuestión de la configuración de la memoria RAM, eso ya lo vamos a hacer en otro video, de aumentar la memoria RAM. Por si gusta, van a mirar ese video después de unos días. En el almacenamiento, en este equipo, por ejemplo, tenemos un disco duro de 1 TB en su puerto de 2.5 pulgadas y sí tiene puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido, en ese caso con factor de forma 2280. También se puede instalar otra más pequeña, pero ya tocaría con un adaptador. Y como les comento, este procedimiento también del disco duro, de cómo lo podemos aumentar, cómo podemos instalar una unidad de estado sólido, lo vamos a ver en otro video más adelante después de unos días. En el sistema operativo, este equipo es compatible con Ubuntu 20.04 de 64 bits, también es compatible con Windows 10 de 64 bits
y también es compatible con Windows 11 de 64 bits. Para la instalación de cualquiera de estos sistemas ya saben que ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace que los va a conducir a los controladores de este equipo para que lo tengan en cuenta en el momento de instalar cualquiera de estos sistemas operativos. En la parte inferior del equipo por aquí tenemos el material también en pasta, es antirrayas granulado. El color también es gris oscuro, del mismo color que está en la parte de encima. Por aquí tenemos los tornillitos que se miran a simple vista para poder desarmar. En la parte de arriba por aquí y acá tenemos unas gomitas que son las que permiten que el equipo no se deslice de la superficie donde esté puesto, y se acompañan de estos 4 soportes para que el equipo quede levantado de la superficie y así entre el aire por los lados y entre por esta que es la rejilla de ventilación por la cual va a entrar el aire fresco, se podría decir. Lo va a atrapar el ventilador y eso va a hacer que enfríe el equipo ya por esta parte y salga el calor por esta parte de acá arriba. Por aquí en el medio tenemos las letras de Inspiron y por aquí tenemos un sticker que bueno, lo tenemos al revés, se podría decir, que es donde indica la marca, la referencia del equipo, también indica el serial del equipo y pues el voltaje con el que trabaja, el amperaje también, y a veces también trae los vatios que consume y otra información que pues ya no es tan relevante. Y por la parte de abajo por aquí tenemos los altavoces de 2 vatios de potencia. Por aquí tenemos la parte izquierda del equipo. Por aquí primero que todo tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente y al lado tenemos un LED indicador de diagnósticos. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto de red LAN Ethernet RJ45 base 10/100 megabits por segundo para la conexión de red e internet por cable. Después tenemos 2 puertos USB 3.2 generación 1 tipo A y después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Por aquí tenemos el lado derecho del equipo. Primero que todo tenemos un puerto o ranura para candado, después tenemos un puerto USB 2.0 tipo A, después tenemos un lector de tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC. En la parte de atrás del equipo por aquí tenemos su rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo que lo va a expulsar el ventilador interno. Esta rejilla de ventilación va a quedar entre el cuerpo del equipo y la pantalla, como lo vamos a ver más tarde, y por acá tenemos simplemente sus bisagras. En la parte de enfrente del equipo pues no tenemos nada relevante, solo que la parte de encima está un poquito sobresalida para nosotros agarrarla de esa parte para poder abrir el equipo. Como nos pudimos dar cuenta, este equipo ya no posee el puerto VGA, que yo creo que de aquí en adelante ya no sería bueno nombrarlo más porque es un puerto que ya está obsoleto. Tampoco tenemos unidad de DVD y tampoco tenemos puertos USB tipo C. Y lo que sí tenemos es un adaptador de red Wi-Fi, que en este equipo podría venir de 3 tipos o de 3 marcas se podría decir. Entonces las voy a mencionar las 3. Entonces puede venir con un adaptador de red Wi-Fi 5 de Qualcomm más Bluetooth 5.0. También puede venir con un adaptador de red Wi-Fi 5 de Intel más Bluetooth 5.0 y también puede venir con un adaptador de red Wi-Fi 4 de Realtek más Bluetooth 4.2. Ahora bueno, vamos a levantar su tapa. Recuerden, cogemos el equipo de aquí, levantamos, tenemos aquí, miramos, probamos la bisagra, está un poquito fuerte pero a la vez es suave, o sea, eso indica que no vamos a dañar el equipo con las bisagras. Vamos a echarlo hasta atrás para mirar hasta cuánto la pantalla llega y nos damos cuenta que nos da hasta unos 45 grados. La vamos a devolver, la vamos a dejar ahí para seguir mirando todo lo que está por acá adentro, y por aquí tenemos un protector que sirve para que cuando el equipo se esté transportando, lógicamente esto no vaya a hacer rozamiento con la pantalla. Entonces bueno, lo retiramos para mirar qué es lo que hay más por acá adentro. Por aquí tenemos la pantalla de 15.6 pulgadas o 39.62 centímetros. Recuerden que las pulgadas se miden
así al través, para que lo tengan en cuenta. Este equipo lo podemos conseguir con dos resoluciones, entre ellas está la 1366 x 768 en HD o también la 1920 x 1080 en Full HD. El panel de niveles TN con antirreflejos con 220 nits. Sus biseles, como se pueden dar cuenta, son muy delgados hacia los lados y en la parte de arriba. En la parte de abajo no es mucho el ancho de los biseles. Y por aquí tenemos el logo de Dell que está en la parte de abajo de la pantalla. Y también sobresale una pasta delgada por aquí, por estas partes hasta arriba. Esto es para que cuando se cierre el equipo, la pantalla no haga un rozamiento completo con el teclado y no quede marcado aquí, como en algunos modelos hace mucho tiempo. Su relación de aspecto es de 16:9 y este modelo no posee pantalla táctil. Arriba de la pantalla tenemos primero que todo el micrófono, después tenemos una cámara web integrada para tomar fotos y grabar video. Las fotos se van a tomar a 0.92 megapíxeles. Por aquí tenemos el teclado tipo isla normal, está un poquito hundido para que cuando se cierre la pantalla pues no haya un completo rozamiento del teclado con la pantalla. Los bordes también son en pasta de color gris, el mismo color, el mismo grabado que es como granulado fino. Las teclas son del mismo color gris oscuro, las letras son de color blanco. Por aquí en la F y la J sí tenemos la lineecita para nosotros poder ubicarla fácilmente con el tacto. En la parte derecha tenemos el teclado numérico que lo podemos activar y desactivar con esta tecla del block num. Por acá tenemos la tecla de block mayús que cuando la presionamos se va a encender el LED indicador de color blanco y eso indica que las mayúsculas están activadas y si quieren lo pueden volver a presionar y con eso el LED se va a apagar y eso indica que en ese momento están desactivadas las mayúsculas. Por acá arriba tenemos unas pocas y algunas teclas de acceso rápido que por ejemplo si nosotros presionamos esta tecla va a silenciar el volumen del equipo. Por aquí con esa tecla vamos a poder bajar el volumen del equipo, con esa tecla podemos subir el volumen del equipo. Por acá tenemos la tecla de pausa y de play por si de pronto tenemos algún reproductor multimedia funcionando, ya sea con un video o una música. Entonces con esta la vamos a poder pausar y poner a andar nuevamente. La tecla F5 en este equipo no tiene ningún icono porque esta tecla es la que administra la retroiluminación del teclado si estuviese disponible. Entonces si este teclado sí tuviera retroiluminación, entonces aquí va a haber un icono que lo represente, que conforme lo vamos presionando, él va encendiendo, va aclarando y hasta apagarlo si queremos. Pero si esta tecla no tiene ningún icono, eso indica que este equipo o el equipo que tengamos no está habilitada, no es compatible o no tiene la retroiluminación. Después tenemos esa tecla que nos sirve para bajar la luminosidad o el brillo de la pantalla. Después tenemos esta tecla que nos sirve para aumentar el brillo de la pantalla. Recuerden que este brillo solamente funciona si tenemos instalado el controlador de la pantalla. Después tenemos esta tecla que nos sirve para alternar entre una pantalla que tengamos conectada por el puerto HDMI. Es decir, que se vean las dos o que esté escritorio extendido o que se mire en la pantalla de allá o en la de acá nomás. Por aquí no tenemos nada, por aquí tenemos la tecla de capturar pantalla, inicio y fin. Y bueno, esas serían como las más relevantes en las teclas de inicio rápido. Pero si nosotros queremos que funcionen normalmente como F1, F2, como lo veníamos manejando hace mucho tiempo, lo que podemos hacer es presionar la tecla Fn más escape y se va a cambiar la manera de funcionar esas teclas. Entonces ahí ya funcionarían normal como F1, F2, F3, así hasta el F12. Y si quieren lo podemos volver a desactivar con Fn escape y puede volver a quedar funcionando así como ven los iconos de acceso rápido. En la parte derecha superior del equipo por acá tenemos el botón Power que es como externo al teclado porque esas teclas funcionan con gomas y esta tecla de aquí que es la del botón Power es una tecla tiesa como botón pulsador para que lo tengan en cuenta y pues lógicamente como les comentaba sirve para encender, para colocar el equipo en suspensión, en este caso bueno sí sería Windows y yo creo que los demás sistemas operativos como Ubuntu también,
Y en algunos casos este equipo también tiene un lector de huellas dactilares. En este caso no tengo ese lector de huellas dactilares, pero les comento que sí lo podría tener. Por aquí tenemos su panel táctil, es amplio, es compatible con multigestos y su clic derecho e izquierdo está incluido en el mismo panel táctil. Entre la pantalla y el cuerpo del equipo, por aquí tenemos la rejilla de ventilación que estaba en la parte de atrás, pero cuando nosotros abrimos la pantalla ya queda en el medio y es por aquí por donde va a salir el aire abrigado generado por el equipo que lo va a expulsar el ventilador interno. Bueno, ahora vamos con el encendido del equipo. Les comento que este equipo tiene instalado un sistema operativo Windows 10 instalado en su disco duro de 1 TB, por tanto el inicio de ese sistema operativo va a ser muy lento y se recomienda pues lógicamente la instalación de una unidad de estado sólido, que ese procedimiento pues lo voy a hacer en otro video más adelante, en unos días ya van a mirar ese aporte, por tanto ya saben que se pueden suscribir al canal si quieren estar atento a más aportes. Entonces bueno, vamos a darle el botón Power. Eso es lo que más o menos se demora con la instalación del sistema operativo en el disco duro. Ahí les coloco el tiempo de inicialización o de inicio, mejor dicho, de Windows. Listo, ahí ya se inició el sistema operativo. Ahí tienen el tiempo final de cuánto se demora más o menos en iniciar. Como les comento, si quieren que sea más rápido, ya toca la instalación de la unidad de estado sólido web. Entonces ya tenemos el equipo encendido. Vamos con las siguientes pruebas. Ahora vamos con la prueba del sonido. Les comento que ya tengo instalado el controlador original del sonido en este equipo, descargado de la página web del autor, o sea de Dell. También les comento que pues lógicamente el sonido escuchado por la cámara, o mejor dicho por este video, no es lo mismo que escucharlo personalmente. De igual manera yo les voy a dar mi opinión cuando termine de sonar el sonido que vamos a escuchar. Les voy a dar una opinión básica de lo que yo escuche. Entonces por aquí tengo la canción que la descargué desde YouTube para que no tengamos problemas con copyright. Es una canción que nos puede demostrar bastante la potencia de los altavoces. Por eso la elegí y pues ya la adelanté un poquito aquí en el segundo 23, que es donde más se desempeñan los altavoces. También les comento que el sonido del reproductor ya está al 100% y por acá tenemos el volumen del sistema, que también lo tenemos al 100% para que podamos escuchar completamente la calidad de estos altavoces. Entonces bueno, vamos a darle en play para darnos cuenta cómo suena. Entonces, para que se den cuenta. Bueno, yo creo que es suficiente lo que se escuchó y les comento que me han sorprendido estos altavoces, suenan muy fuerte. Últimamente Dell está sacando sus equipos con unos altavoces que suenan muy fuerte en este caso y suenan bien. Se escuchan bien los altos, también los brillos, los bajos y me parece pues que sí han sonado perfectamente bien. Lo único que les recomiendo que como estos altavoces suenan muy fuerte, la idea pues no es colocarlos siempre al 100%, es mejor siempre colocarlos un poquito más bajo porque si nosotros escuchamos muy fuerte el sonido podemos dañar esos altavoces. Entonces mucho cuidado con eso, escuchar el volumen de una manera moderada. Ahora estamos poniendo a prueba la cámara y también el micrófono, o sea, lo que están escuchando en este momento ya es el micrófono integrado, el que está recibiendo el sonido de mi voz, para que lo tengan en cuenta y sepan cómo se escucha cuando ustedes estén en una videoconferencia o grabando algo. Por otro lado también les comento pues ya la cámara que graba a 1280 x 720
a una calidad de 10 megabits de bitrate. Eso es ya como para las personas que quieren saber de manera avanzada cómo graba esta cámara. Hay que tener en cuenta de que esta cámara también no es lo mismo que la cámara de un celular, por tanto la calidad, como se pueden dar cuenta, no es tan buena. Por aquí se mira un poquito brilloso y hay un poquito, o más que todo, hay bastante ruido digital por todos lados. También les comento que la distancia que tengo desde mi rostro hasta la cámara es más o menos de unos 40 centímetros, para que lo tengan en cuenta. Esa es la distancia promedio para nosotros poder también tener acceso al teclado fácilmente, que podemos teclar y mirar. O sea, tenemos una distancia buena cuando es a los 40 centímetros. Entonces esa también nos damos cuenta que el encuadre que hace, la verdad se nota bastante todo lo que hay atrás, porque hay otras que se cierran mucho y pues también nos encuadran bien a nosotros únicamente y no encuadran las partes de atrás. Y hay otras cámaras que también te acercan demasiado. Entonces esta cámara me parece que encuadra bastante la parte de atrás. Bueno, eso para que también lo tengan en cuenta. Y por último también les comento que siempre deben tener una buena iluminación frente a nosotros para que la cámara pueda trabajar bien y darnos la calidad que tiene. Y esa pues es la calidad de la cámara, como la pueden mirar. Ahora vamos con el test de la temperatura mínima que puede demostrar este equipo. Por aquí tenemos el equipo que ha trabajado más o menos a unos 7%, 11% máximo, yo creo que hasta un 18%. Indica que casi no estamos haciendo nada. Ese porcentaje es del sistema que pues lógicamente está trabajando en algo, pero nosotros precisamente únicamente estamos haciendo aquí la captura de pantalla y también abierto este programa. Por tanto, aquí podemos darnos cuenta de la temperatura mínima que está demostrando este equipo. Entonces vamos acá en la parte donde dice CPU y aquí nos indica los 46 grados Celsius, que eso es normal, aunque en otras marcas como Asus, por ejemplo, podemos evidenciar a veces temperaturas hasta 36 grados Celsius, que es muy bajo. Entonces 46 es más alto que lo normal. De igual manera esto no afecta en nada. Entonces aquí miramos otras temperaturas. Bueno, y vamos a mirar en esta ocasión, este equipo sí nos muestra las revoluciones por minuto del ventilador interno. Por aquí lo tenemos y nos muestra que en este momento sí está girando a 2476 revoluciones por minuto, pero de todas maneras así está girando a esas revoluciones por minuto, yo no lo alcanzo a escuchar ese ventilador aquí. Y ya saben que pues estamos en una parte con el sonido controlado, no se escucha para nada esa parte. Entonces bueno, esa es la parte de la temperatura interna del equipo. Ahora les voy a indicar de la temperatura externa del equipo. Por aquí tenemos este probador de temperatura ya por fuera. Sabemos que por esta parte es por donde sale el aire abrigado generado por el equipo y que el ventilador lo expulsa y golpea en esta parte. Entonces vamos a mirar esa parte de ahí. Entonces lo apuntamos ahí y nos damos cuenta que nos muestra hasta 34, 35 grados Celsius, por ahí les indico. Ahora sí vamos a mirar que por lo general el procesador está en esta parte de aquí, que ese es el que genera la temperatura. Entonces vamos a mirar si es fastidioso en esa parte. Por aquí encuentro hasta los 33 grados Celsius, ahí está. Y esa es la temperatura máxima o mínima, digámoslo así. Por acá voy a tocar un poco de manera del tacto y está un poquito abrigado, pero no es que fastidie de pronto para trabajar. Pero entonces esa de todas maneras es la temperatura mínima de este equipo. Ahora estamos con la temperatura más alta que puede demostrar este equipo. Por aquí tenemos el procesamiento del equipo que está al 100%. Esto indica que el procesador está al máximo de su velocidad, de su potencia. Y por aquí está el tiempo que ya lo voy haciendo, que es de 6 minutos aproximadamente, más pues se podría decir. Y por aquí tenemos un estrangulamiento del procesador. Eso es cuando el procesador se va más de la cuenta de lo que el equipo puede soportar. Por tanto, esto en una parte es malo cuando se sube demasiado.
pero aquí nos dice que es del 16%. De igual manera después ya se estabilizó y se bajó. Y por aquí ya estamos notando que dice 0%, se sube hasta un 3-4%, entonces eso indica que esta parte ya la va estabilizando el equipo. Entonces bueno, vamos a mirar por acá la temperatura. Aquí es donde vemos que dice 85 grados. Hace un rato llegó hasta los 91 grados máximo, para que lo tengan en cuenta. Cuando llegó a los 91 grados, entonces el ventilador ya empezó a girar más fuerte, hasta en este momento ya empezar a regular hasta 85 grados Celsius. Miren que el ventilador de la CPU está girando a unos 5267 o 72 revoluciones por minuto. Ya el ventilador yo ya lo empiezo a escuchar aquí de manera fuerte. Lógicamente que no es tan fastidioso tampoco, pero eso es importante que gire para que el equipo no lo enfríe. Entonces aquí tenemos el tiempo que ya para los 8 minutos, entonces allá podemos representar ya la temperatura máxima todavía de una mejor manera. Ahora vamos a mirar de la parte de acá afuera, de la parte física, cómo se está abrigando este equipo para ver si es incómodo para trabajar. Y nuevamente por aquí tenemos la pistola de calor que nos permite medir a ver cuánto calor está transmitiendo. Entonces bueno, vamos a mirar por acá, que es por donde está saliendo el aire caliente. Por acá me está demostrando los 41 grados aproximadamente. Por aquí es por donde sale, hasta más 45, mírenlo ahí, 45 grados, que eso es bastante, la verdad, para uno tocar aquí. La verdad está bien abrigado, bien calientico. Vamos a mirar en la parte del teclado, que es donde uno pues trabaja. Yo lo voy mirando por aquí. Esta parte de aquí es donde está por lo general el procesador. Entonces vamos mirando, por aquí me demuestra máximo hasta los 39 grados. Por ahí están los 39 grados, para que ustedes sepan que la verdad se calienta bastante el equipo. Vamos a tocarlo físicamente. Y sí, pues si trabajáramos al 100%, así como lo demuestra acá en el computador, la verdad sería fastidioso. Pero hay que entender que no siempre estamos trabajando a ese 100%. Volvemos acá al computador y volvemos a mirar en la parte de la estrangulación. Y miren que esto ya lo reguló. Por tanto, no habría ningún problema en cuestión del procesador que se caliente tanto. Y por aquí tenemos la temperatura máxima nuevamente hasta los 86 grados Celsius, que es bastante, pero no le afecta el equipo. Y el ventilador pues siguió girando máximo a los 5272 revoluciones por minuto, que parece ser que eso es lo máximo que puede girar, y seguimos escuchando el ventilador. Pero entonces sí me preocupa un poco la parte de afuera, que se está calentando bastante, pero como les comento, todo tiene su pero. No trabajamos todo el mundo y siempre al 100% no. Estamos siempre trabajando con navegación y todo eso no nos va a dar ese 100%, por tanto no se va a calentar. Pero en este equipo sí se abriga un poquito, no quisiera decir que se calienta mucho o poco, pero esa es la idea con todo lo que les pude mostrar. Bueno, ahora sí vamos con la opinión que tengo sobre este equipo. Les voy a comentar lo bueno y lo malo que me parece a mí. Ya saben que es la opinión de cada uno, o sea, por tanto puede que yo no coincida con la opinión de otra persona. Todos tenemos diferentes puntos de vista. Y por otro lado también les comento que si ustedes quieren comprar este equipo, no se vayan solamente por los puntos negativos, porque no hay equipos perfectos y no nos debemos dejar desanimar por una que otra cosita que tenga el equipo. Hay que mirar más bien los puntos positivos y la utilidad que le vamos a dar. Entonces primero les voy a comentar lo que sí me gusta de este equipo. Primero que todo me gusta el diseño, que es delgado. Pues bueno, lógicamente ahora los equipos vienen muy delgados, vienen livianos, pero lo que sí me gusta es el grabado anti-rayas, que pues nosotros lo tocamos y no se mancha, no se raya. Entonces lógicamente que si le presionamos bastante con algo, lógicamente que sí se nos va a rayar, pero aguanta bastante al tacto, porque hay otros que son muy lisos y con cualquier cosita ya se van rayando. Entonces esa parte la veo a favor de este equipo. Por otro lado también les comento que el panel táctil es muy suave, obedece bien al clic derecho y al clic izquierdo que se le dé, porque hace unos años atrás, cuando nosotros dábamos clic en los botones del panel táctil, cuando estaba incluido en el mismo, no obedecía totalmente, sino que presionábamos un clic y el cursor se nos movía. Entonces
Eso era una de las cosas que antes fastidiaba, pero ahora ya está solucionado. Aunque recuerden que siempre yo les recomiendo utilizar un mouse USB, como en este caso de este video yo lo hice con un mouse USB inalámbrico. También les comento que me gustó bastante el manejo del teclado, es un poquito tieso, pero de todas maneras sí teclea fácilmente, es muy cómodo y pues tenemos ahí también el teclado numérico también para cuando estemos trabajando con números. Ya saben que cuando tenemos teclado numérico a la derecha, estas teclas de por acá, de los números, son más fácil para teclearlas. Lo otro que también me gusta y lo resalto bastante en este equipo es los altavoces. Es lo que más me gustó en este equipo. Suenan claros, suenan muy fuertes, pero ya saben que si lo tienen este equipo traten de no utilizar su volumen al 100%, sino a un 90-80%, que yo creo que es suficiente para la potencia que tienen estos altavoces. También resalto el micrófono, que se escucha muy agradable, se escucha bien, fuerte y se reconoce bastante la voz cuando uno está pues digamos en una videoconferencia o algo así. También resalto la cámara, aunque no mucho, han habido otras cámaras de otros equipos mejores, pero sí nos sirve totalmente para las videoconferencias, clases en línea y ese tipo de cosas. También me gusta que este equipo lo podemos conseguir con cualquiera de los procesadores Intel de la 11ª generación y no lo conseguimos con los Celeron o Pentium, que a veces son muy lentos. Por tanto, este equipo siempre se va de una parte de los procesadores buena y hasta mejor. Entonces esa parte también es bueno resaltarla. También me gustan los biseles, que son delgados. Bueno, esta tecnología o esta manera ya la están presentando varios equipos, aunque los Asus se han caracterizado por traer todavía los biseles más delgados, pero en este Dell yo lo miro bien. También está bien lo de los puertos USB, que tiene 3, pues normalmente ahora todos los equipos tienen 3 puertos USB, pero sí hubo un momento en que algunos equipos, por lo general los Asus, traían 2 puertos USB, por tanto nos quedamos cortos con esa parte. Y por último resalto la pantalla, que es antirreflejos, entonces por tanto si estamos trabajando y atrás tenemos una iluminación muy fuerte, pues no nos va a afectar en el trabajo que estemos realizando. Ahora vamos con los puntos que no me gustan. Primero que todo, ustedes se pudieron dar cuenta, la refrigeración no la maneja muy bien, se abriga bastante el equipo en la parte externa. La interna casi no nos podríamos preocupar porque lógicamente ahí está su ventilador, entonces él está creado, fabricado y puesto en una parte donde tiene que ser y ya están hechas todas las pruebas conforme 90 grados, 86 grados por ahí, que fue lo máximo que nos dio. Está bien porque el ventilador giró bien y lo refrigeró bien, y en la parte de afuera pues siempre se calentó un poco, entonces hay que tener en cuenta eso y no me gustó mucho esa parte. Otra de las cosas que no me gustaron es el LED indicador luminoso que está al lado del cargador, que no nos aporta mucho. Me he dado cuenta que cuando conectamos el cargador prende, después se apaga, después cuando empieza a cargar nuevamente se enciende y mientras está cargando se enciende. Después cuando nosotros encendemos el equipo se enciende, luego se vuelve a apagar. Entonces nos confunde mucho en el estado de este LED indicador. Solamente se enciende y se apaga, pero no nos indica muchas cosas. No es como otros equipos que a veces se ponen de color ámbar o rojito, se podría decir, o se ponen blanco o parpadean, bueno, entre otras cosas. Por eso en este equipo no podemos saber, por ejemplo, cuando está en suspensión. Cuando está apagado, pues lógicamente sí está apagado, pero cuando está en suspensión, en otros equipos hay un LED que siempre está como parpadeando y en este equipo no tenemos esa posibilidad. Y por último, que no tenemos un LED indicador de la actividad del disco duro, que eso es importante para nosotros saber cuando el equipo sí está trabajando o no de manera física, porque lógicamente en Windows sí nos muestra cuando el disco duro está trabajando, pero siempre es importante tener un LED por fuera. Yo creo que eso de pronto lo hacen como para economizar energía o economizar en tecnología. Y por último vamos con la conclusión que tengo sobre este equipo. Esos equipos de 15.6 pulgadas por lo general se recomiendan más que todo para el diseño gráfico, porque su pantalla ancha nos permite tener más gráficas y poder trabajar mejor con nuestros espacios de trabajo. Por tanto, si vas a utilizar con diseño gráfico, te recomiendo mínimo el Core i3
pero más que todo me iría por un Intel Core i5. Esa sí sería una buena opción, y lógicamente que si tienes el presupuesto para el Intel Core i7, todavía mejor para trabajar con lo del diseño gráfico y entre de pronto edición de video un poquito. Para lo demás, cosas básicas sí funciona. Y otra de las cosas que también se resalta, que este equipo también está hecho para las personas que trabajan con números, ya sería contabilidad o contaduría. ¿Por qué? Porque el teclado numérico que está a la derecha, lógicamente que nos facilita más trabajar con los números. Y por ejemplo, si estamos trabajando en Excel, que es los que trabajan los contadores, pues también nos serviría, porque las celdas las podríamos ver y alcanzar a manejar más en nuestro puesto de trabajo. Pero entonces, si ya vamos a manejar contaduría, ya no te recomiendo que inviertas demasiado, digamos el Intel Core i7. Lógicamente que si tienes el presupuesto sí lo puedes hacer, pero para una contaduría pues igual no necesitas tanto poder. Entonces ahí sí se recomienda el Core i3, estaría bien. Y ya pues si te quieres saltar al Core i5, pues bien, pero mínimo el Core i3 y le funcionaría normalmente. Y pues también sirve para todos los trabajos básicos que utilizamos, como navegar en internet y entre otras cosas. Para los juegos sí no podría utilizarse, porque este equipo no le encontré por ningún lado que viniera con chip de video independiente. Por tanto, este chip de video integrado no serviría mucho para correr juegos. Podría correr unos juegos básicos, pero no exigirlo un poco. Ahí sí ya nos tocaría elegir otro tipo de equipo. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal. Y si les ha gustado este video, también lo pueden indicar con el pulgar arriba. Y si tienen algo que decir, que si lo van a comprar, si lo tienen, me pueden dejar su comentario, qué les ha parecido este equipo conforme al video o a lo que ustedes han vivido con este equipo. Recuerden que en los siguientes días voy a estar publicando el video de la actualización interna de este equipo, pues para que lo tengan en cuenta y estén pendientes de ese video. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.